Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Bienvenidos a su noticiero semanal de gestión del riesgo, prevención de fraude y prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esta semana tenemos una serie de noticias que nos van a ayudar a fortalecer nuestras operaciones como oficiales de cumplimiento y las analizaremos cada una de ellas para ver cuáles son nuestros puntos de mejora y sobre todo qué aprendemos de esto que está desarrollándose a nivel mundial en los temas de nuestro interés. La primera noticia es una noticia en donde la Alianza del Pacífico y sus unidades de inteligencia financiera, específicamente México, Colombia, Chile y Perú, han firmado un acuerdo de colaboración y estrechamiento de relaciones para fortalecer el modelo de prevención de lavado de dinero en estos países. Y es que los directores de la Unidad de Inteligencia Financiera de estos países, de los 4, Colombia, México, Chile y Perú, suscribieron un convenio en el marco del 17º Pleno de Gafisud celebrado en Buenos Aires. Los países miembros de la Alianza del Pacífico suscribieron este acuerdo precisamente para fortalecer el proceso y evitar los riesgos asociados a las operaciones internacionales que se pudieran estar dando en temas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Hay que recordar que los 4 países que han firmado, quizá de una manera menor, Chile, son países que son en este momento blanco, ya sea de exportación, tráfico o de producción de estupefacientes o de drogas. Y esto ha ocasionado una preocupación mayor de estos países y el fortalecimiento, obviamente, de sus modelos de prevención de lavado de dinero. Y el convenio fue suscrito por el jefe o el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Chile, Javier Cruz, de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, Luis Edmundo Suárez, de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, Alberto Basbás, y de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, Sergio Espinosa. Entre los aspectos más importantes es el fomentar el intercambio de información al mayor grado posible, todo esto para buscar estratégicamente el fortalecimiento de los modelos de prevención de lavado de dinero y evitar que este fenómeno pueda incrementarse en estos países, sobre todo combatir de una manera oportuna, eficaz y relevante el tema de lavado de dinero y las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y una declaración importante que hicieron los jefes de las unidades de inteligencia financiera de estos países es el hecho de que han mutado mucho las tipologías que se realizaban a nivel internacional para el lavado de activos. Hay que recordar que a manera como se han implementado nuevos modelos de negocio y otros esquemas que acumulan valor como las tarjetas de prepago, los teléfonos celulares y algunos otros elementos, los grupos delictivos las han empezado a utilizar para lograr los fines del traslado de un país a otro, los recursos de procedencia ilícita y sobre todo que estos esquemas han fortalecido algunas colaboraciones locales. Durante el pleno del Gafisud, Chile y Colombia también profundizaron un alcance convenio bilateral para fortalecer un convenio que habían firmado desde el año 2009. Y es que acordaron también realizar estudios conjuntos y estratégicos y metodologías analíticas para poder determinar cuáles son las tipologías que están aquejando el desarrollo de las operaciones de este tipo en los países sudamericanos. Este tema obviamente es importante y lo que los oficiales de cumplimiento debemos de comprender es la importancia de llevar a cabo un debido cumplimiento, un debido proceso, una debida diligencia del conocimiento del cliente y sobre todo establecer mecanismos que garanticen que la actividad que estamos desarrollando para detectar, prevenir y reportar operaciones con recursos de procedencia ilícita se están realizando de la mejor manera posible. Es un comentario recurrente de su servidor en muchos de los foros en los cuales nos invitan a participar. El hecho que la autoridad tiene toda la película completa y nosotros solamente tenemos una parte de la película. Entonces es muy importante que en realidad nosotros podamos identificar este tipo de operaciones y sobre todo que hagamos una debida diligencia que nos permita estar tranquilos del cumplimiento que estamos dando a las propias obligaciones en temas de reporte
monitoreo de operaciones y sobre todo la información que le hagamos llegar a la autoridad que sea relevante, oportuna y sobre todo suficiente para que a su vez ellos puedan integrar expedientes y los casos puedan terminar en una acusación formal en temas de lavado de dinero. Interesante el esfuerzo que está realizando en Sudamérica, obviamente con el país de México, para poder integrar un frente común y evitar el lavado de dinero de activos en estos países. Interesante, ¿no? Continuamos. En otra noticia que hemos estado platicando recurrentemente es el tema del oro. Y es que en Colombia se ha detectado por parte de la Contraloría General de la República un presunto lavado de activos por más de 13,000 millones de dólares que se había realizado para realizar operaciones irregulares de regalías a 12 presuntas comercializadoras mineras en el municipio de Alto Baudó, departamento del Chocó. Y el tema, esto ha cobrado relevancia sobre todo en países como en México, en donde de la noche a la mañana ha habido un incremento sustancial en los negocios que ofrecen el servicio de compra de oro, pedacería, en algunas ocasiones casas de empeño, que se han dedicado a comercializar las joyas que no son reclamadas por los ignorantes y que este tema se ha derivado en una investigación formal por parte de Colombia. Yo creo que esta noticia se ha venido cocinando desde hace ya un par de años y es que ha sido muy puntual el hecho de que el oro, el dinero que se está convirtiendo en metales preciosos en México y en algunos otros países de Centroamérica, está llegando por contrabando a Colombia y una vez que está en Colombia, ellos como comercializadoras están exportándolo y de esta manera justificando el ingreso de grandes volúmenes de efectivo o grandes volúmenes de dinero para el pago de la compra de este metal que no fue producto del incremento de explotación minera, sino que ha sido producto de un contrabando del metal áureo y sobre todo que ha propiciado la justificación hasta este momento que parecía ideal de los grupos delictivos para poder justificar el regreso del dinero a este país. Y es que el informe que elaboró la Contraloría habla acerca de que hay 12 empresas fundidoras del departamento que no han podido justificar la actividad de explotación o exportación del oro. Y obviamente la Agencia Nacional Minera no existe ningún título minero en ese municipio, por lo tanto podría obviamente justificar el hecho de que se pudiera estar explotando dicho metal. Todo esto de una manera hasta cierto punto burda, se ha llevado a cabo el proceso de exportación de metal y obviamente pues la justificación no se ha podido dar. Y en la Contraloría General de la República también dará la apertura de indagación preliminar que permita determinar a los presuntos responsables en este proceso con el que se pretende recuperar también 1.100 millones de pesos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que ha devuelto a una de estas empresas por efecto de la exportación. Es decir, aparte de realizar algunas de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, todavía piden una devolución de impuestos por exportación. Obviamente, el tema pasa por comercializadoras con apariencia legal y el panorama descrito ha sido investigado en algunas organizaciones que han incrementado 240% su nivel de exportaciones, obviamente sin que esto pudiera tener una justificación de mercado. Sin embargo, también evidencia la Contraloría el hecho de la apariencia legal de los recursos y cómo se ha tratado de justificar con el pago de impuestos. Y toda esta operación que está siendo investigada se ha llevado a cabo del 2006 al 2012 y esta evidencia es un importante crecimiento en el total de las exportaciones de Free On Board de las diferentes casas comercializadoras y esto obviamente estamos hablando de que una solamente de ellas incrementó de 146 millones el año 2006 la exportación del metal áureo a 453 millones de dólares en el 2012. Esto da en promedio un 210% con un promedio anual de crecimiento del 20.78. Y obviamente esto ante las autoridades y la investigación puede ser muy simple de detectar. ¿Cómo es posible que en un municipio, en una localidad que no tiene asignada ningún título de explotación minera de oro, pues esté recibiendo regalías internacionales por la explotación del mismo y comercialización en otros países? Obviamente, estos países llegan inclusive a hacer algunas transferencias internacionales, no solamente de países como México, sino también países como Estados Unidos y otros países de Centroamérica. La idea es que el dinero llegue obviamente a Colombia y la investigación de la Contraloría va a dar mucho todavía que
dar mucha información que tendremos que analizar. Ahora, como oficiales de cumplimiento, ¿qué es lo que esta noticia nos va a dar de información? Bueno, obviamente está hablando de una tipología, está hablando de algo que a nivel internacional a todos los oficiales de cumplimiento nos han pedido en los diversos congresos y foros de discusión a nivel internacional, el hecho que pongamos especial atención a este tipo de sociedades. Recuerden que inclusive algunos países, como el caso de Colombia, el caso de México, el caso de Guatemala, ya existen disposiciones legales que obligan a los joyeros a reportar las operaciones que están realizando con el metal áureo y otros metales de acumulación de valor, como la plata, inclusive el platino. Todo esto lo que nos está indicando es que nosotros como oficiales de cumplimiento tendremos que hacer una debida diligencia hacia todas aquellas operaciones en donde la justificación de la transacción pudiera ser el pago de exportación de oro o bien el pago por el almacenaje, comercialización de metales preciosos. Hemos tenido algunas charlas con algunos joyeros de algunos centros importantes de producción de este tipo de objetos, como el caso de Guadalajara, el caso de Taxco, y obviamente la preocupación es el hecho que lo pudieran estigmatizar, es decir, poder creer que todos los joyeros se dedican al lavado de dinero. Si bien es cierto, eso es una falsa aseveración, también es cierto que por justos pagan por pecadores y obviamente todo el sector financiero y todos aquellos que tienen que realizar operaciones con este tipo de negocios, pues obviamente tendrán considerado a los comercializadores de oro como una actividad de alto riesgo. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia de España, esta noticia también ya ha dado mucho de qué hablar. Se publican mejores prácticas de antilavado de dinero para entidades sin fines de lucro. Y es que últimamente en la página web de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía de España se ha emitido un documento con las mejores prácticas para la prevención del blanqueo de capitales y el sector de organizaciones sin fines de lucro. Este documento puede entenderse como una actividad ordinaria de las autoridades para ofrecer herramientas didácticas y sobre todo alertar a la población acerca de aquellas tipologías que pudieran ser utilizadas por los grupos delictivos para el lavado de dinero. Y hay que recordar que todo esto sale a partir del caso del inculpado Iñaki Urdangarín, que es el yerno del rey, en blanqueo de operaciones con recursos de procedencia ilícita en un instituto NOS. Este documento, como mejores prácticas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el sector organizaciones sin fines de lucro, es una pieza básica que complementa todo el esfuerzo del gobierno español para frenar la posible comisión del delito de blanqueo de capitales utilizando este tipo de organizaciones, que dicho sea de paso, en un país que tiene problemas económicos y con un paro tan grande como lo tiene el país de la península ibérica, obviamente el fomento de las operaciones para el apoyo de estas actividades o bien de estas personas que son vulnerables y que no tienen fuente de ingreso, cobra importancia en el medio y obviamente algunos grupos se aprovechan de este tema para evadir el tema impositivo y en algunos otros casos también blanqueo de capitales de recursos de procedencia ilícita. Y es que en esto en lo particular establece que, cito textual, todas las fundaciones y asociaciones conservarán durante al menos 10 años registros con la identificación de todas las personas que aporten o reciban a título gratuito fondos o recursos de las organizaciones sin fines de lucro en los términos del artículo 3º y 4º de la ley. Y obviamente en este 3º y 4º de la ley implica la obligación de identificar no solo a las personas que aporten o reciben fondos, sino también aquellas del titular real como la persona o personas físicas cuya cuenta que se pretenda establecer una relación de negocios o intervenir en cualquiera de sus operaciones, es decir, también aquellas cuentas de proveedores, también aquellas cuentas que hagan transferencias electrónicas a las sociedades sin fines de lucro serán monitoreadas para efectos de la prevención del lavado de dinero. La persona o las personas físicas que en el último término posean o controlen directa o indirectamente un porcentaje superior al 25% del capital o los derechos de voto de una persona jurídica o persona moral en México, o que por otros medios ejerzan el control directo o indirecto de la gestión de la persona jurídica, se exceptúan las sociedades que cotizan en el mercado regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes. Y obviamente esta exclusión se da porque al estar haciendo cotizaciones en algún mercado regulado, obviamente la debida diligencia por parte de los mercados pues es mayor a lo que esta propia
recomendación o este propio documento emitido por la autoridad española pudiera establecer en sus párrafos. Otro de los temas importantes es que la persona o personas físicas que sean titulares o ejerzan el control del más del 25% de los bienes de un instrumento o persona jurídico que administre o distribuya fondos, o cuando los beneficiarios estén aún sin designar la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actuó principalmente la persona o instrumento jurídico. Todo esto es con la intención de poner barreras claras acerca de cómo las organizaciones sin fines de lucro pudieran ser utilizadas. Todo esto es importante que ustedes como oficiales de cumplimiento lo establezcan en su mecánica, debido a que son sanas prácticas emitidas por un gobierno que obviamente está preocupado por el tema de las organizaciones sin fines de lucro y que, dicho sea de paso, pudiera favorecer el establecimiento de controles adecuados como oficiales de cumplimiento en el tema de prevención de lavado de dinero. Obviamente todo esto tiene que ver con estándares más altos para evitar el hecho de que algunas otras operaciones pudieran estar involucradas en las operaciones con estas sociedades sin fines de lucro, como el funcionamiento de los órganos de gobierno, y esto obviamente tiene que garantizar que la cuenta tenga un número mínimo de personas que participan en la Junta de Gobierno para evitar el hecho de que la toma de decisiones se pudiera concentrar solamente en una persona, también que tiene que ser obligado de reunirse regular y documentar los acuerdos adoptados y algunas series otros de controles internos referentes obviamente al tema de gobierno corporativo. El segundo tema importante en esta nueva legislación o en esta recomendación que emite el Ministerio de Economía es la planificación y seguimiento técnico de la actividad que está declarando el propio organización, y obviamente esto deberán ser capaces de confirmar la efectiva ejecución de proyectos, en su caso la recepción de los fondos por parte de los beneficiarios y la realización de compras y gastos previstos. Obviamente también obliga a una transparencia financiera para efectos de evitar que sean utilizados para efectos de lavado de dinero. Oficiales de cumplimiento, entonces, les recomiendo que accedan a esta información y obviamente que tengan dentro de su modelo de mejora lo que el propio gobierno español está estableciendo para las sociedades sin fines de lucro. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia también que hemos dado seguimiento, el tema de Estados Unidos con 3 ejecutivos del UBS sentenciados a cumplir condena de prisión por fraudes en contratos relacionados con la inversión del producto de bonos municipales. Y aunque esta noticia la hemos venido platicando, yo quisiera acentuar el hecho de que en Washington ya hay 3 ejecutivos de servicios financieros fueron sentenciados por el Tribunal Distrito de Estados Unidos para el sur de Nueva York por su participación en fraudes relacionados con la licitación de contratos para la inversión de los fondos de bonos municipales y otros contratos de financiamiento municipal. Esto, lo más relevante del tema es que fueron encontrados de falsificar información para obtener una mejor calificación, y esto obviamente obtuvieron beneficios por llevar a cabo esta falsedad de información. El fraude interno es uno de los principales promotores del tema de lavado de dinero, y muchas veces ni siquiera la intención del empleado es llevar a cabo el proceso de lavado de dinero, sino que es consecuencia de muchas veces presiones que pudiera tener la organización para alcanzar las metas comerciales. La presión que se está ejerciendo sobre los oficiales, sobre los ejecutivos de cuenta, está orillándolos hasta cierto punto, y es una de las justificaciones que ellos denuncian en el propio modelo de defensa, es que fueron presionados por parte de la propia organización para lograr las metas de la venta. Y es que fue sentenciado uno de ellos a prisión de 18 meses y un pago de $1 millón de multa penal. Otro fue sentenciado a 27 meses y multa de $400,000. Y el último fue sentenciado a 16 meses de prisión y pago de $300,000 de multa, en algo que en otros casos, como el caso de otras investigaciones importantes en Estados Unidos, no han concluido con sentencias hacia las personas oficiales de cumplimiento o personal directamente involucrado en el proceso de lavado de dinero. Esto es de llamar la atención, y obviamente a los oficiales de cumplimiento hay que ser muy puntuales en el hecho de que ahora ya hay sentencias, ya hay acusaciones directas por establecer esquemas laxos del control y la mitigación de riesgos en el esquema de prevención de lavado de dinero. ¿Cómo estamos documentando las cosas? En una determinada investigación pudiéramos determinar que quien está faltando al debido proceso establecido en nuestros manuales es el empleado, o por falta de claridad voy a ser yo el responsable del cumplimiento.
Yo creo que esta noticia, que ustedes la pueden bajar de internet, la pueden encontrar en múltiples foros y múltiples fuentes de información en temas de prevención de lavado de dinero, es un tema que deberíamos de analizar profundamente y sobre todo encontrar cuáles son aquellos vicios de falsificación de información o alteración de datos, muchas veces de ellos con fin de lograr la meta, es que ocasionaron estas sentencias a estas personas que trabajaron para el UBS, y sobre todo entender cuáles son las responsabilidades de cada uno de nosotros como oficiales para prevenir tanto el fraude interno, que dicho sea de paso, nuestra intención es que ustedes lo integren dentro de sus matrices de riesgo, también como el proceso que se lleva a cabo de verificación de la información capturada por parte de nuestros ejecutivos en la operación cotidiana. Interesante, ¿no? Creo que todo esto va a enriquecer a la operación nosotros como oficiales de cumplimiento y sobre todo que nos da luces acerca de cuáles podrían ser las deficiencias que estamos presentando en nuestra operación cotidiana. Continuamos. En una noticia de la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Chile emitió un conjunto de recomendaciones para fortalecer las medidas preventivas de lavado de dinero y activos que desarrollan los sectores regulados por el servicio cuando tratan de personas políticamente expuestas y obviamente están orientados a tener una disponibilidad mayor de información y mejores prácticas en la web institucional de la propia Unidad de Análisis Financiero del Gobierno de Chile para fomentar y mejorar los esfuerzos del debido conocimiento de las operaciones que cumplen con esta clasificación. Esto también da recomendaciones como revisar acuciosamente las bases de datos de los clientes que se utilicen para difundir acciones de prevención de lavado de dinero, enviar comunicaciones autoexplicativas acompañadas de la documentación en que se sustenta la posición de la entidad reportante que la emite y utilizar un lenguaje claro, preciso y cordial en el mensaje para que la Unidad de Análisis Financiero de Chile pueda recibir la información y le pueda dar el tratamiento debido al riesgo que conlleva este tipo de operaciones y sobre todo que en Chile esta democracia ha tenido un frente decidido a evitar la corrupción y los actos en el gobierno que pudieran derivarse en operaciones de lavado de dinero. Interesante el esfuerzo en la unidad, también les recomiendo que lo lean, chequen cuáles son las recomendaciones de clasificación de las PEP y obviamente esto podría mejorar y establecer candados para nuestra operación en cualquier parte del mundo. Interesante, ¿no? Continuamos. En otra noticia también relacionada con el seguimiento a las noticias de la moneda virtual, resulta que se está estableciendo un grupo que se ha denominado el Comité para el Establecimiento de Activos de Transferencia Digital, o la autoridad que establecerá estos estándares técnicos que se dedican a prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Obviamente esto se están realizando por reguladores estatales y federales que están intentando monitorear las operaciones con monedas virtuales para actividades ilegales, la Bitcoin, y es la más popular entre las monedas que no están respaldadas por los bancos centrales. Y obviamente el grupo, como comentábamos, pues empezará a dar noticias importantes. Será relevante que ustedes busquen la información en internet para poder saber cuáles son las mejores prácticas y obviamente que en su operación no se vean involucrados en este tipo o no sean utilizados por algún grupo delictivo para triangular operaciones con monedas virtuales. Interesante, ¿no? Continuamos. Agradecemos a todos ustedes su participación en este noticiero. Hemos recibido correos electrónicos, alguna retroalimentación de cómo hemos estado desarrollando el mismo. Hemos tratado de incorporar los temas que a ustedes les interesa, hemos dado seguimiento, hemos tenido la apertura de algunos chats de discusión y sobre todo recordarles que tienen a su disposición medios de comunicación con nosotros como es el Facebook, el Twitter. También tenemos algunos medios de comunicación como el correo electrónico, tenemos nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Recuerden que estamos con alianzas estratégicas en otras partes de Latinoamérica. Tenemos alianzas en Uruguay, en Ecuador, tenemos alianzas en Bolivia, en Paraguay y en otros países por los cuales podríamos ofrecerles servicios internacionales para atender los requerimientos de información a nivel Latinoamérica. También les ofrecemos el diplomado internacional que está llevando a cabo en Ecuador
y la apertura del nuevo diplomado en Bolivia. Esta información la tenemos disponible en nuestra página de internet, que será auspiciada por el Instituto Bancario Administrativo de México con universidades de Sudamérica de manera conjunta para ofrecer capacitación de primer nivel a nivel internacional. Agradecemos su atención, nos esperamos la próxima semana en otro noticiero de gestión del riesgo, prevención del lavado de dinero y prevención del fraude. Hasta pronto. Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra de prevención de lavado de dinero. Y el convenio fue suscrito por el jefe o el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Chile, Javier Cruz, de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, Luis Edmundo Suárez, de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, Alberto Basbás, y de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, Sergio Espinosa. Entre los aspectos más importantes es el fomentar el intercambio de información al mayor grado posible, todo esto para buscar estratégicamente el fortalecimiento de los modelos de prevención de lavado de dinero y evitar que este fenómeno pueda incrementarse en estos países, sobre todo con desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Bienvenidos a su noticiero semanal de gestión del riesgo, prevención de fraude y prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esta semana tenemos una serie de noticias que nos van a ayudar a fortalecer nuestras operaciones como oficiales de cumplimiento y las analizaré en el marco del 17º Pleno de Gafisud celebrado en Buenos Aires. Los países miembros de la Alianza del Pacífico suscribieron este acuerdo precisamente para fortalecer el proceso y evitar los riesgos asociados a las operaciones internacionales que se pudieran estar dando en temas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Hay que recordar que los 4 países que han firmado, quizá de una manera menor, Chile, son países que son en este momento blanco, ya sea de exportación, tráfico o de producción de estupefacientes o de drogas, y esto ha ocasionado una preocupación mayor de estos países y el fortalecimiento obviamente de sus modelos. Vemos cada una de ellas para ver cuáles son nuestros puntos de mejora y sobre todo qué aprendemos de esto que está desarrollándose a nivel mundial en los temas de nuestro interés. La primera noticia es una noticia en donde la Alianza del Pacífico y sus unidades de inteligencia financiera, específicamente México, Colombia, Chile y Perú, han firmado un acuerdo de colaboración y estrechamiento de relaciones para fortalecer el modelo de prevención de lavado de dinero en estos países. Y es que los directores de la Unidad de Inteligencia Financiera de estos países, de los 4, Colombia, México, Chile y Perú, suscribieron un convenio en